Stay free forever, and be real together. No one can stop me when I taste the feeling they could ever bring me down. No one can stop me when I taste the feeling they could ever bring me down. No one can stop me when I taste the feeling they could ever bring me down. No one can stop me when I taste the feeling they could ever bring. Buen día a todos, buen día a todos los que se conectaron de la Operación Andina de los 4 países y a todos los que se han sumado a este live tan importante para hablar de este tema que nos tiene en vilo a todos, la inteligencia artificial, pero en esta ocasión contada por quienes la desarrollan, quienes la entienden de punta a punta, que nos van a poder explicar cómo es que funciona esta magia, y por quienes también les toca implementarla a gran escala para llegar a nuestros 280.000 clientes en los 4 países con nuestro portafolio de productos y suministrar bebida a los 60 millones de consumidores que están en el territorio donde atendemos. Me presento, soy Pablo Sereno, soy gerente de digitalización de operaciones internas. Hace algunos años que ya estoy trabajando en proyectos de tecnología y digital. Sin embargo, día a día no me dejo de sorprender de todas las novedades que van apareciendo y creo que acá, como dicen en Chile, es un buen momento para no quedarse abajo de la micro y entender lo que está pasando, entender esta oportunidad que nos abre la inteligencia artificial. Sin más preámbulo, voy a presentarle a todas las personas que van a estar invitadas. Fernando Jaña, gerente de Estrategia y Desarrollo Digital. Martín Idígoras, nuestro gerente de Tecnología Corporativo. Ambos son parte del equipo directivo de la compañía. Va a estar también con nosotros Luz González, ella es la gerente de Tecnología para la Operación de Chile, también miembro del equipo directivo de Chile. Y Christian Buch, líder investigador del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Así que tremendo panel, tremendos especialistas. Vamos a tener 2 bloques, el primero donde Martín nos va a contar un poco de cómo funciona, qué es la inteligencia artificial, algo fundamental, entender las bases para poder aprovecharla, y después vamos a pasar a un segundo bloque con preguntas y respuestas, algunas que ya conocemos y otras que necesitamos que ustedes nos pongan en LinkedIn y en Zoom para poder acá debatirlas y abrirla con este tremendo panel. Así que aprovechen este momento, abran la mente. Son ideas nuevas, ideas frescas que le van a servir para su vida personal y para el desarrollo laboral. ¿Bien? Vamos con Martín entonces. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación. Buenos días a todos los que se han conectado, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. La verdad que hoy vengo a conversar de un tema bien apasionante, es el tema de la inteligencia artificial. La verdad que un tema que creo que se está difundiendo mucho, creo que las compañías están empezando a hacer sus trabajos para poder implementar esta nueva tecnología. La verdad que quise venir hoy a hacer una presentación un poco de, nada, esto es un proceso de estudio que requiere estar continuamente capacitándose y bueno, y quiero transmitirle un poco un entendimiento que por lo menos hicimos dentro de Andina para entender cómo opera la inteligencia artificial y cuáles son los valores que nos generan, ¿sí? Y la verdad que pensaba cómo arrancar esto y la verdad que lo propuse arrancar desde entender la inteligencia artificial, de cómo cambia el paradigma de la programación. Finalmente, hay una conclusión que es una evolución de la programación, la inteligencia artificial, y cómo entender por qué lo decimos que puede ser una evolución de la programación. Y la verdad que cuando uno mira cómo se programaba tradicionalmente, uno ve que para programar tradicionalmente necesita un conjunto de datos persistente, una base de datos externos sobre los cuales uno va, busca información, se generan ciertas reglas, y con esas reglas finalmente se genera algún algoritmo dentro de algún proceso computacional y eso me termina generando finalmente una salida, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decir, vamos a programar una aplicación del tiempo y por lo tanto, si la aplicación de tiempo lee en algún registro que hoy hay un día nublado, uno podría poner una regla que en una pantalla lo que se proyecte sea una nube, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa es la regla que bajo una condición va a generarme una salida. Y por lo tanto, nosotros podemos decir que en la programación tradicional uno genera instrucciones para obtener un resultado. Por el contrario, cuando vemos de alguna manera cómo explicar la inteligencia artificial,
lo que nos está pasando es que de alguna manera empezamos a dar vuelta el concepto. Y esto que era el output de la salida de este algoritmo de programación, nosotros lo traemos hacia la entrada. Entonces, ¿ahora qué decimos? Que tenemos un conjunto de datos conocidos o estructurados o no, que después vamos a ver cuáles son esas condiciones, y lo que hacemos es que entendemos los ejemplos, entendemos la salida que queremos generar. Y lo que hace este algoritmo de programación de inteligencia artificial justamente es crear las reglas para poder reconocer de alguna manera qué es lo que pasa con esos datos y con esa salida que estamos generando. Por lo tanto, lo que decimos que la inteligencia artificial es un modelo que mediante ejemplos puede obtener un resultado. Entonces, si vamos al mismo ejemplo anterior, donde hablamos de este programa, por ejemplo, para poder hacer una predicción y una presentación finalmente en un celular del clima, aquí lo que nosotros tendríamos de alguna manera es que el sistema puede, a partir de generar una regla, que la regla básicamente sea entender cómo se comporta el clima, él pueda predecir de alguna manera la imagen que tiene que armar en relación a ese clima. Entonces, no hay una programación, sino lo que existe es, a partir de lo que yo quiero generar, el sistema genera la regla para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, en conclusión, nosotros decíamos que, de alguna manera, la inteligencia artificial, a grandes rasgos, se puede considerar entonces como una evolución de la programación. Y cuando vemos que es inteligencia artificial, empiezan a ver ahí las subdivisiones de esta inteligencia artificial. Entonces, nosotros partimos primero, entendiendo que es una evolución de la programación, nosotros decimos que la inteligencia artificial finalmente es una capacidad de los computadores de poder, de alguna manera, clonar las capacidades que tienen los seres humanos, es decir, la capacidad para poder hablar, la capacidad para poder escribir, la capacidad para poder moverse, la capacidad para poder ver, ¿sí? Y eso es como el gran concepto que uno dijera desde la parte más soft de la definición. Ese es el primer concepto. Y esta inteligencia artificial, de alguna manera, va bajando de nivel, ¿sí? Y dentro de la agrupación de inteligencia artificial tenemos dos niveles, que el nivel de una manera más bajo se llama Deep Learning, y el modelo intermedio es el que llamamos de Machine Learning, que básicamente hoy, cuando uno mira la mayoría de las compañías, la mayoría de ellas trabajan sobre algoritmos de Machine Learning, que básicamente están orientados mucho al uso de la información y de los datos. ¿Y por qué? Porque son modelos estadísticos que a partir de data estructurada, es decir, data que ya tengo clasificada, después vamos a ver también que hay modelos que permiten clasificar esa data, la ordenan y a partir de ordenarla empiezan a haber algoritmos matemáticos, estadísticos, que pueden inferir sobre esa información y pueden generar predicciones a partir de esa información y por lo tanto comportamientos financieros, comportamiento de logística, comportamiento de personas, comportamientos de ruteo, etcétera, que realmente hoy es uno de los modelos que más utiliza dentro de la compañía. Y el siguiente nivel, y que es el nivel de alguna manera que en el último año de alguna manera es esto que parece magia, pero en realidad no es magia, lo que nosotros llamamos el Deep Learning. Y el Deep Learning es una metodología dentro de los modelos de inteligencia artificial que lo que está buscando de alguna manera es poder clonar el comportamiento de una neurona humana, ¿sí? Y a partir de eso poder generar las habilidades humanas, como decíamos, de poder leer, escribir, escuchar, ¿sí? Y después finalmente tenemos cómo se clasifica la inteligencia artificial, ¿sí? En lo que hoy se denomina la ANI, la AGI y la ASI. La ANI es lo que actualmente estamos viendo, ¿sí? Cuando uno mira toda la evolución de la inteligencia artificial, uno está hablando actualmente de la ANI. La ANI es un modelo de inteligencia artificial limitado, básicamente programada en un entorno de entrenamiento definido para ejecutar una tarea específica. Eso no quiere decir que no tiene la capacidad de un humano para ejecutar tareas, sino que la limitación es que está entrenada y programada para ejecutar específicamente una tarea para la cual fue realizada y tiene una capacidad, obviamente, de memoria limitada. El futuro, ya se está hablando y se cree que puede ser cercano de una manera, es lo que nosotros vamos a llamar la inteligencia artificial general, ¿sí? La inteligencia artificial general ya lo que tiene que ver es con un concepto que se llama un concepto cognitivo de la inteligencia artificial, en el cual es capaz de generar múltiples modelos y aprender de alguna manera de los modelos que tiene para generar un conjunto de capacidades que puedan de alguna manera desarrollar el conjunto de capacidades humanas. Hasta ahora no existe ningún desarrollo
que por lo menos sea visible o sea público de que se haya logrado de alguna manera llegar a este nivel de inteligencia artificial, pero en la clasificación es el siguiente paso. Y el último, de alguna manera, es el que se llama la superinteligencia artificial. Hoy es un concepto absolutamente teórico, no existe práctica en eso. ¿Por qué? Porque este nivel de inteligencia artificial se alcanzaría en teoría cuando exista un modelo de inteligencia artificial autónomo, ¿sí? Que pueda empezar a generar sus propios modelos sin que haya sido programado para ello, ¿sí? Y por lo tanto podría generar nuevos modelos de programación, podría generar nuevos aprendizajes que nosotros no conocemos, y obviamente se habla que ese nivel superaría a cualquier capacidad humana presente en nuestro mundo, ¿sí? Y la verdad que este es el punto más interesante que yo encuentro dentro del concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Porque habla un poquito, en esto yo trato de resumir un poco cómo vemos la realidad de hoy de la inteligencia artificial, y partimos de una manera de que la inteligencia artificial parte hace bastante tiempo, ¿sí? Se habla de 1966 como parte de la inteligencia artificial, pero la verdad que la inteligencia artificial sufre un gran cambio a partir del 2017, ¿sí? El 2017 ocurre un evento muy importante, básicamente a partir de un paper que publican, creo que ocho investigadores que trabajaban dentro de Google, y que se llamó Attention is All You Need, ¿sí? Es un documento de una manera que lanza a la industria, y lo lanza en un modelo abierto, colaborativo, de un modelo de algoritmo que permite de alguna manera explotar de una manera distinta de la cual se venía trabajando toda la parte del manejo del lenguaje natural, ¿sí? Y ahí aparecen de alguna manera lo que se empezaron a llamar y que hoy son conocidos como los LLM, que son modelos de manejo del lenguaje natural de gran tamaño, y ahí aparece claramente el más popular y el más conocido hace un año a la fecha, porque en realidad hay una evolución anterior, pero nosotros lo empezamos a conocer de alguna manera hacia fines del 2022, aparece lo que se llama ChatGPT, ¿sí? Y básicamente esto es un algoritmo de alguna manera preentrenado que se basa en un sistema de emparejamiento de patrones y que permite de alguna manera hacer procesamiento de lo que hoy llamamos el NLP, que es el manejo el procesamiento del lenguaje, del lenguaje natural, ¿sí? Y este modelo de alguna manera empieza a hacer mucha evolución y empieza a generar de alguna manera un cambio muy rotundo en la industria de inteligencia artificial, con grandes lanzamientos. El que conocíamos hasta hace poquito había sido en marzo de este mismo año con GPT-4, y bueno, y ahora hace muy poquitito, durante el mes pasado, nos sorprende de una manera la compañía OpenAI con el lanzamiento de GPT-4 Turbo, y después les voy a contar un poquitito cuáles son los grandes cambios que se proponen dentro de su modelo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos grandes cambios que están ocurriendo en la industria de la inteligencia artificial, quiero volver de una manera a la base de que esto todavía sigue siendo un modelo de programación, un modelo de programación complejo, pero que de alguna manera se basa en tener un conjunto de datos, muchos datos. Aquí sí el tema de datos es fundamental dentro del concepto de la inteligencia artificial. Tener modelos, que son algoritmos programados, y tener fuerza de cómputo. En el caso de la inteligencia artificial, nosotros hablamos de lo que se llama una GPU, ¿sí? Que básicamente es una CPU, tradicionalmente como tal vez todos los conocemos, pero que está orientada a gráficos, y ahora en particular se está usando para el procesamiento de la inteligencia artificial, y particularmente porque permite procesar instrucciones más complejas en una mejor orden y en un mejor tiempo de resolución. Y por eso se habla de una manera que los modelos de inteligencia artificial en general son más eficientes corriendo sobre estos modelos de GPU. Y cuando nosotros vemos cómo funciona un modelo de inteligencia artificial, donde está este modelo de una manera matemático, programado para poder correr este algoritmo de inteligencia artificial, lo que nosotros vemos es que es un modelo de alguna manera iterativo, que a partir de ejemplos, de alguna manera, va logrando generar una función de optimización y va aprendiendo esos ejemplos. Básicamente es una función, si lo vemos desde el punto de vista matemático, lo podríamos traducir como una función lineal de alguna manera, donde se van cambiando los pesos de esa función hasta obtener una función que, con la verdad que se conoce a la entrada del algoritmo,
va a generar de alguna manera una secuencia que, volviéndole a aplicar, va a poder predecir o emparejar cuál es el resultado de esa inteligencia artificial. Y para poder hacer este aprendizaje de los datos, nosotros hablamos de 3 tipos de aprendizaje que la inteligencia artificial puede realizar. Uno se llama el aprendizaje supervisado, es decir, cuando los datos de entrada que recibe el modelo de inteligencia artificial ya están predefinidos anteriormente. Y en general, una predefinición hecha por algún humano que en algún minuto de alguna manera generó una etiqueta a ese dato y pudo diferenciar qué foto, por ejemplo, correspondía a un gato, qué foto podía corresponder de alguna manera a un perro, y todo eso, de alguna manera, la inteligencia artificial lo toma para definir que esa es la verdad, y luego genera un algoritmo que, mediante una foto que vuelve a ingresar, él pueda definir, en base a patrones de emparejamiento, si esa foto corresponde a un animal ya preclasificado, ¿sí? En cambio, de una manera, cuando hablamos del aprendizaje no supervisado, ahí es cuando la entrada de datos que hacemos para el preentrenamiento de nuestro modelo de inteligencia artificial no se encuentra de alguna manera etiquetado. Y por lo tanto, ahí se aplican ahora algoritmos que lo que hacen es, en base a características de esa foto, empiezan a clasificar de alguna manera, tal vez, por ejemplo, si volvemos al tema de animales, por ejemplo, por algún concepto de formato de oreja, por ejemplo, poder clasificar una diferencia entre un perro y un gato. Y a partir de eso, ese algoritmo, de alguna manera, pixelando las fotos, en este caso siendo imágenes, pueden ser datos, etcétera, puede ser cualquier tipo de dato que esté a la entrada, mediante de alguna manera reglas que permiten generar una característica de esa imagen, el sistema nos permite de alguna manera clasificar esa información y por lo tanto tener una fuente de la verdad con la cual entrenar el algoritmo. Y el último se llama el aprendizaje por refuerzo, y en este caso lo que de alguna manera hace el modelo es interactuar con un entorno para aprender de un entorno. Y el algoritmo lo que hace es generar un modelo de premios y castigos de acuerdo a cómo se comporta esa programación sobre ese entorno real. Entonces, no sé, para dar un ejemplo de esto, lo que puede pasar es que nosotros pongamos, por ejemplo, un robot a caminar sobre un suelo de alguna manera que no está equilibrado, y por lo tanto el robot va a empezar a caminar por sí solo, y el algoritmo que nosotros estamos generando sobre este, que es un aprendizaje por refuerzo, lo que va a estar de alguna manera es supervisando el entorno real para que cuando el robot se caiga, le genere de alguna manera un castigo. Si el robot no se cae, le genere de alguna manera un premio, y con eso el robot va a ir aprendiendo cuáles son los movimientos que puede hacer y cuáles no puede hacer en base a entrenarse sobre un entorno real, ¿sí? Y finalmente, cuando nosotros vemos estos modelos de evolución, de alguna manera, que le decía que del 2017 a la fecha nos han empezado a sorprender con lo que llamamos el LLM, lo que nosotros tenemos hoy, capacidades de inteligencia artificial que nos permiten, por ejemplo, poder traspasar voz a texto, ¿sí? Cualquier tipo de audio se puede traspasar automáticamente por un modelo de inteligencia artificial, se puede traspasar a un texto. Ese texto luego se puede introducir a otro texto y generar un resumen, por lo tanto hablamos de la capacidad propia del manejo del lenguaje natural, y se pueden hacer traducciones, se pueden hacer preguntas, se puede preguntar sobre documentos PDF, se puede preguntar sobre contenido en Internet. Después, de alguna manera, tenemos las capacidades que se denominan también de texto a código, es decir, a partir de hacer una declaración semántica de lo que necesito, la capacidad de que a través del manejo del lenguaje natural y entendiendo los paradigmas de la programación, me permita de alguna manera convertir un modelo, por ejemplo, de una pregunta a una codificación para traducir esa pregunta en un modelo de programación, ¿sí? También tenemos los modelos de texto a imagen, texto a video y texto a tarea, ¿sí? Texto a tarea yo creo que es uno de los aspectos más importantes que últimamente hemos visto evolucionar, donde obviamente los modelos de inteligencia artificial, a empezar a combinar de alguna manera todas esas actividades, empiezan a transformar lo que antes llamábamos un LLM a un LMM, que es un modelo multimodal, de alguna manera, de manejo del lenguaje natural, donde empieza a combinar las capacidades, por ejemplo, de una misma inteligencia artificial de poder escuchar, de poder escribir y de poder ver, por ejemplo. Y como tiene la capacidad de poder programar, la verdad que esa programación luego se puede conectar con sistemas externos para poder de una manera generar una interacción y con eso generar una tarea. Entonces uno hoy podría, a partir de una imagen, de una factura,
simplemente introducirla en un modelo de inteligencia artificial. El modelo de inteligencia artificial podría entender cuál es ese tipo de factura, podría generar una codificación, esa codificación se podría conectar, por ejemplo, a un sistema de la compañía de facturación y hacer el ingreso contable de esa factura y luego, por ejemplo, supervisar que exista el registro contable del pago de esa factura, ¿sí? Y estas capacidades las empezamos a ver de alguna manera recientemente. Bueno, acá hay un ejemplo, la verdad que son otras compañías también las que lo están logrando también, pero recientemente, el mes pasado, el lanzamiento de GPT-4 Turbo, de alguna manera, empieza a mostrar que ahora ya dejamos de hablar un poquito de LLM y empezamos a hablar de LMM. ¿Por qué? Porque esta capacidad de inteligencia artificial empieza a tener un modelo de poder combinar de alguna manera todas estas habilidades dentro de un mismo entorno y poder ser mucho más productiva de lo que era antes. Y finalmente, y antes de pasar a preguntas y respuestas dentro de acá del equipo que está presente, traté de armar este cuadro que de alguna manera trata de priorizar de alguna manera cuáles son dos preguntas fundamentales. Uno, ¿por qué la inteligencia artificial debería ser una prioridad de implementación en las compañías? Y la otra, ¿cuáles son los desafíos que tienen las compañías para poder implementar estos modelos de inteligencia artificial? Entonces, el por qué, acá yo puse tres que creo que son las principales. Uno claramente es la productividad. Los sistemas de inteligencia artificial generan una capacidad 7×24 para realizar un conjunto de tareas y por lo tanto un aumento de productividad y por lo tanto de competitividad de las compañías. La otra, y creo fundamental, la toma de decisiones. El gran volumen de datos que tiene la compañía es inviable seguir manejándolos por los modelos tradicionales de alguna manera de entender esos datos, programar acciones o de que hayan personas tratando de tomar decisiones. Si bien la decisión humana es importante para establecer un criterio, para establecer una experiencia, los modelos de inteligencia artificial vienen a ayudarnos a tomar decisiones a partir de poder analizar prácticamente en tiempo real un conjunto de datos que para cualquier otro modelo de programación sería absolutamente inviable poder gestionarlo y realizarlo. Y el tercero, la verdad que es experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos de la capacidad que una inteligencia artificial me puede proveer para mejorar la experiencia que tiene un cliente con una compañía, ¿sí? Lo vamos a empezar, lo estamos viendo mucho en los modelos de call center, independientemente haya una persona tal vez que está atendiendo un call center, por detrás todos los modelos con los cuales esa persona recibe información para brindársela a su cliente deberían empezar a estar trabajándose sobre inteligencia artificial, justamente también porque tienen que tomar decisiones, porque tienen que mirar grandes volúmenes de datos y porque tienen que responder rápidamente a la pregunta que está haciendo ese cliente. Y por lo tanto, esto aumenta también la experiencia que las compañías pueden realizar con sus clientes. Y por otro lado, bueno, tenemos los desafíos. Claramente, estos son todas las ventajas, pero también hay desafíos de una manera que las compañías tienen que enfrentar para poder desarrollar e implementar la inteligencia artificial. Y creo que la primera y la más importante tiene que ver con los datos. Si las compañías no logran tener una arquitectura de datos que permita ser flexible, que permita escalar, que sea de bajo costo para almacenar información y que se dediquen a almacenar información que tal vez hoy no creen que pueda ser útil, pero mañana seguramente lo será, la verdad que si no logran hacer eso, los modelos de inteligencia artificial no son viables de implementarse. Lo dije anteriormente, la primera variable que necesitamos son grandes volúmenes de datos para poder entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial y después generar los algoritmos correctos para procesar esa información. Por lo tanto, primera ecuación que nos deberíamos preocupar es cómo está nuestra arquitectura de datos, qué estamos haciendo para cambiarla y cómo la estamos modernizando. Los sistemas legados no permiten de alguna manera implementar estos grandes modelos de inteligencia artificial. Lo segundo es la integración. Cómo nuestros sistemas de alguna manera que están en la compañía empiezan a estar abiertos y disponibles para interactuar con estos modelos. Y si tenemos sistemas de alguna manera antiguos que no permiten integrarse, la verdad que estamos en grandes problemas y deberíamos pensar cómo generar capacidades de integración con todos esos sistemas, justamente para poder ingresar a ellos, obtener información, pero también generar tareas automáticas que puedan interactuar sobre esos sistemas. Y finalmente, y no menor, el concepto de la seguridad. Tenemos que tener mucha claridad de cuáles son nuestras estrategias respecto de la seguridad de la información. Dijimos que para poder generar algoritmos de inteligencia artificial necesitamos muchos datos. Y la pregunta que nos hacemos ahí es, esos algoritmos, ¿cómo estamos controlando la seguridad para acceder a esos datos?
y cómo finalmente una ventaja competitiva no se nos puede transformar de alguna manera en una penalización y un riesgo a la compañía por no trabajar con seguridad dentro de los modelos de inteligencia artificial. Esto es todo lo que le quería presentar. Espero haya sido un resumen útil de lo que ha evolucionado y de lo que entendemos dentro de la organización de inteligencia artificial. Y bueno, y ahora dejo a que siga el panel conectado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Martín. Clarísima la charla y muy gran ayuda a entender cómo funciona para poder implementarlo y poder mejorar lo que hacemos. Vamos a pasar a las preguntas y la primera pregunta que tenemos para Fernando, que tiene que ver con, en Andina ponemos el cliente al centro y ese es nuestro principio rector. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo con la inteligencia artificial mejoramos la propuesta de valor de los clientes y los consumidores? Buenísimo, mira, y hola a todos. Creo que, y Martín lo comentó en su charla, ¿no? Al final, nosotros no vemos la inteligencia artificial como un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que nos permite cumplir nuestro propósito que tenemos acá, que llegar juntos a todos los rincones para refrescar momentos y abrir oportunidades. Entonces, al final del día, la herramienta que estamos buscando es cómo podemos cumplir de mejor manera nuestro propósito. Y en ese sentido, hay tres grandes clientes que nosotros queremos hacerle la vida más fácil con la herramienta de tecnología y en particular la inteligencia artificial. Lo primero son nuestros clientes del canal tradicional y los distintos canales que atendemos. Lo segundo son los consumidores, tanto a través de canales que vendemos de manera directa, como mi Coca-Cola en Chile y las soluciones de directo consumer que tenemos en todos los países donde operamos, como también a través de los distintos canales que tienen y la interacción que tienen nuestros consumidores con sus marcas, con nuestras marcas y con las marcas de nuestros socios que tenemos en los distintos mercados. Y finalmente, los clientes internos. Hay clientes internos que nosotros tenemos y los vemos como clientes también, como vendedores, fleteros, liquidadores, gente del back office, en fin, un montón de áreas que están trabajando cada vez más con el uso de inteligencia artificial. Y en ese sentido, hay algunas herramientas que son muy visibles, como pedido sugerido, que está dentro de los algoritmos del B2B, ¿cierto? Con el cual le vendemos a los clientes, herramientas de call center, como comentaba Martín, que tenemos hoy día disponibles en nuestros call centers y que cada vez vamos a ir trabajando en mayor profundidad con distintos socios y con distintos proveedores que están prestando servicios. Y algunas herramientas que son menos visibles, como las herramientas de back office, algunas, como contó Martín, desde el punto de vista del manejo de facturas, del manejo de diferencias de inventario, stockouts, manejo de liquidación de camiones, checkouts, manejo de predicción de retornos de clientes, en fin, un montón de herramientas que van más por el lado oculto, ¿cierto? Y que van manejando y mejorando la productividad, como decía Martín, y el manejo de la gestión. Ahora, un par de puntos que yo creo que es súper relevante enfatizar, y Martín los mencionó. Uno tiene que ver con que hay un montón de facilitadores que hacen que esto sea posible, porque muchas veces personas, uno mismo cae en la trampa de pensar que esto es preguntarle a ChatGPT y que ChatGPT haga la magia, digamos, y resuelva los problemas que tenemos todos. Eso la verdad que no es factible y no es real. ¿Ya? Primero, hay una capa de datos que tenemos que tener disponible, y Martín habló mucho de eso, así que no voy a entrar, pero el data lake que tenemos nosotros en Andina en particular para los datos transaccionales y los datos de gestión hacen posible que eso pueda funcionar, y todas las herramientas de tecnología que estamos diseñando y los productos digitales en particular puedan ser empleados. Y por otro lado, y un punto que es muy relevante, es tener equipos. Los equipos de trabajo y las células que hemos ido implementando con equipos multidisciplinarios, desde data science hasta analistas, y también gente que entienda del negocio y que pueda interpretar los datos para sacarle provecho al negocio, creo que son las herramientas fundamentales que hacen que nosotros como en Coca-Cola Andina podamos ir utilizando las herramientas de inteligencia artificial para servir a nuestro propósito, que al final del día es lo que nos mueve. Clarísimo, Fer. Voy a enganchar con una pregunta que nos hizo el público respecto a WhatsApp. ¿Cómo estamos utilizando WhatsApp para el proceso de venta? WhatsApp, todos lo usamos. De hecho, siempre molestamos con WhatsApp porque probablemente no es el mejor servicio de mensajería, pero al ser el que todos ocupamos es lo relevante, y eso un poco es lo que decimos nosotros. Los aplicativos que ganan y los productos digitales que ganan son aquellos que tienen uso, no aquellos que son necesariamente mejores.
Y nosotros utilizamos WhatsApp en herramientas de interacción de venta, sobre todo con clientes que hacen pedidos de menos de 10 SKU, te diría yo que funcionan y tienen muy buen uso. En Brasil ha sido un caso de éxito espectacular. La fuerza de ventas lo utiliza mucho porque es una herramienta de interacción con los clientes pueden interactuar de manera muy simple. Y como te digo, funciona muy bien para pedidos chicos, o sea, pedidos de bajo 10 SKU funciona espectacular, para pedidos sobre 10 SKU ya empieza a ser más complicado por el manejo de interacción pero hoy día es un porcentaje relevante de la venta, que el 30% del ingreso de la venta de Coca-Cola Andina se hace a través de herramientas digitales, y WhatsApp es una herramienta y un canal de comunicación digital con los clientes del tradicional en particular, que es muy relevante. Clarísimo. Cristian, esta pregunta es para vos. Contanos un poco qué hace Senia, digamos, y cuál es el rol que tiene el desarrollo del ámbito digital en el país. Perfecto. Antes que todo, darte las gracias por la invitación. Para nosotros es realmente una excelente noticia que una empresa tan importante como Coca-Cola Andina en el paisaje industrial de la región se esté interesando en este tipo de temas y sobre todo comunicando con sus trabajadores de este tipo de información. Lo que es Senia, bueno, Senia es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Senia es un centro basal de la NID. La NID es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y Senia nació a través de la colaboración inicialmente de 4 universidades, que la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Federico Santa María y la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero con un ámbito de ser un centro nacional, ahora hemos incorporado, somos 12 universidades con universidades regionales también, ¿cierto? Y Senia tiene, digamos, 3 metas importantes. La primera es de generar investigación en inteligencia artificial. Nosotros queremos ser un hub de investigación, generar nuevos algoritmos y participar como al estado del arte de la inteligencia artificial. La segunda meta es de justamente generar transfer de tecnología. O sea, nosotros tenemos alianzas estratégicas con empresas, Coandina es una de ellas, pero también con instituciones públicas, para justamente tomar quizás modelos que están un poquito más maduros y poder hacer como ese traslado de estos modelos dentro del paisaje industrial de la región, ¿cierto? La tercera meta es obviamente la vinculación. Nosotros queremos comunicar de lo que es la inteligencia artificial, tranquilizar también a la gente con respecto a esta tecnología, pero también elicitar vocaciones, tratar de tener un efecto de disminuir la brecha de este tipo de tecnología también en el género, y poder comunicar al nivel educacional también. Eso es algo muy importante para nosotros. Entonces, dentro de la pregunta que tú me decías, cómo nosotros nos conectamos con la industria. Bueno, básicamente tenemos este tipo de alianza estratégica con el cual conversamos con la industria y vemos cuáles son las problemáticas, qué es lo que podríamos generar y bueno, generar este tipo de proyectos y demostrar que es útil para la industria. Eso. Gracias, Cristian. Luz, ¿nos querés contar un poquito qué estamos haciendo en Andina, en inteligencia artificial? Vale. Bueno, en Andina, bueno, quiero partir antes diciendo que el estadio en el que estamos hoy, digamos, viene desde nuestra plataforma transaccional. Esta, digamos, es parte del pilar fundamental, y Martín lo señalaba cuando hablábamos de la importancia del dato. Y cuando nos trazamos la meta de tener un transaccional moderno, escalable, replicable para nuestras 4 operaciones, desde allí sentamos las bases para luego, digamos, ir evolucionando hacia una arquitectura de datos, que también lo hablaba Fer, en donde ahí de alguna manera nos ocupamos de asegurar datos de calidad, datos, digamos, en el volumen adecuado, que también Martín lo señalaba, detrás con veracidad, con el valor que tiene detrás del dato. Entonces, estos 2 elementos, lo que ha sido nuestro pilar desde el punto de vista de la base, que fue nuestro sistema transaccional, hacerlo robusto, moderno,
y escalable sumado a nuestra arquitectura de datos, sentó las bases como para que hoy en día nosotros podamos tener ya más de una decena de productos en inteligencia artificial, y nombraba algunos muy relevantes Fernando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Oh, gracias, perdón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos, digamos, trabajando en productos que aportan de manera muy relevante en nuestros procesos, en las distintas operaciones, y adicionalmente estamos cuidando elementos claves dentro de lo que es la inteligencia artificial, como es la transparencia. O sea, es decir, nosotros somos capaces hoy en día de saber que digamos, el dato con el que aprende la inteligencia artificial, sabemos de dónde viene, qué modelo lo generó, pero también somos capaces de saber por qué el resultado es, cuál es el resultado que nos dio un algoritmo, por qué. Entonces, hemos cuidado esto, hemos cuidado la seguridad, que también Martín nos lo hizo visible, y por supuesto el tema de la responsabilidad detrás de estos productos, ¿no? El cuidado en términos del monitoreo que tenemos y de la seguridad. Sobre todo nos estamos haciendo cargo de esto, que es muy relevante con este tipo de tecnología, y sobre todo porque nos alinea además con los valores que nos mueven dentro de Coca-Cola Andina. Entonces, nosotros tenemos, como te dije, más de una decena de productos. Fer nombró el pedido sugerido, que es un producto que nos ha dado muchas satisfacciones, un producto además que se basó, digamos, en varios de elementos claves, como Machine Learning, como modelos exponenciales, modelos relacionales. Entonces, bien potente, y de hecho el equipo está trabajando ya en la visión de cómo seguirle sumando valor, y vamos a trabajar sumándole inteligencia artificial generativa a ese producto. Le vamos a sumar promociones estáticas, promociones dinámicas. Entonces, seguimos creciendo con los productos que ya hoy son, digamos, esos pilares que nos han diferenciado. También Fer nombraba uno de los productos claves, que era nuestro gemelo digital de stock, ¿no? Un modelo que además también nos tiene muy satisfechos, porque es digamos, un algoritmo que nos permite una conexión digital a través de un algoritmo, pero para modificar algo físico, como es el stock. Entonces, muy rico desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, de lo que hemos crecido, ¿no? Entonces, en eso hemos estado trabajando, y además sabemos que la inteligencia artificial digamos, tiene sus desafíos, pero estamos haciéndonos cargo de la seguridad, de la ciberseguridad detrás de esto, pero además de los temas éticos, porque detrás de esto hay que estar muy claros cuál es el dato, cómo lo usamos. Entonces, en eso estamos, Pablo. Gracias, Luz. Súper completa tu explicación y concuerdo en todo lo que has dicho. La clave para partir es tener los flujos de información digitalizados, si no resulta imposible avanzar rápido con inteligencia artificial. Esta pregunta es para Cristian, es un poco más general, pero a todos nos pasa hoy que estamos en un asado, estamos en una comida de la oficina, lo que sea, y sale la pregunta de cómo la inteligencia artificial va a impactar el futuro del trabajo. Es una pregunta ya que yo creo que a todos nos ha pasado. No, Cristian. sí, o sea, yo pienso que este concepto de la inteligencia artificial como un desarrollo tecnológico siempre está como ligado al simplemente el concepto de desarrollo tecnológico, ¿cierto? Pero por primera vez quizá, y por eso quizás el miedo un poquito también de la gente, es que uno trata de simular capacidades cognitivas del humano, era lo que era propio al humano, ¿cierto? Es lo que nosotros teníamos y nos hacía diferente del resto. En este caso, obviamente, digamos que la idea de la inteligencia artificial no tiene que posicionarse en, oye, vamos a reemplazar a la gente, básicamente, ¿no? No, aquí lo que estamos tratando de hacer es inventar, crear herramientas que están ahí para poner un apoyo a los procesos. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Y en general, de hecho, cuando uno implementa un modelo de inteligencia artificial, no es que reemplaza a la persona que está haciendo el trabajo, en absoluto. De hecho, hay procesos en el cual se genera este apoyo para justamente asegurarse que el apoyo es útil para la empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un típico proceso es lo que se llama el shadow mode, o el modo sombra, en el cual uno pone a la inteligencia artificial o el modelo como siguiendo al humano y viendo si puede ser un apoyo o no al proceso, ¿cierto? Y no es que uno está tratando de simplemente reemplazar al humano. Entonces,
La idea obviamente es de posicionarse, de demostrar que tiene una utilidad, pero en absoluto tratar de reemplazar al humano, claramente. Sí. Te la engancho con una pregunta que nos hizo el público, que tiene que ver con, en Estados Unidos están avanzando en las conversaciones, digamos, para limitar hasta dónde interceden en la decisión del humano. No sé si tiene algún punto de vista ahí respecto a esa situación. No, yo estoy, o sea, digamos que va a depender del caso, ¿cierto? O sea, hay tipos de decisiones, por así decirlo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, trato de generar una inteligencia artificial que va a tomar una decisión con respecto a operar un paciente o no, es muy complejo éticamente como tipo de decisión, ¿cierto? Entonces yo puedo tenerlo como apoyo, tener una visión de lo que los datos me están demostrando, pero al final la decisión tiene que ser humana, ¿cierto? Porque tiene implicaciones éticas la decisión. ¿Ya? Entonces, en general, digamos que la idea sería que pongamos estos modelos al servicio de decisiones que no tengan implicaciones éticas muy, muy pesadas, ¿ya? Y si lo hacemos, tenemos que tener modelos que sean interpretables. ¿Ya? Eso está, de hecho, es una área bien, bien importante en la inteligencia artificial, es de tratar de entender por qué los modelos toman las decisiones. ¿Ya? Si yo tengo estos modelos de, por ejemplo, los Large Language Models o los LMMs, como se demostró ahora, son modelos que se consideran cajas negras, ¿ya? Black Box Models. No se entiende bien lo que está pasando detrás del modelo, pero sí hay métodos ahora para tratar de entender cómo tomó la decisión el modelo. Eso es una cosa, que eso se llama explainability, tratar de explicar por qué tomó la decisión el modelo. Y después hay otros modelos, que son quizás modelos un poquito más tradicionales, que son modelos que son totalmente interpretables. Yo te puedo decir por qué tomó la decisión el modelo totalmente, ¿ya? Entonces, hay que tratar de trabajar como, digamos, bajo esa idea de poder igual tomar modelos y utilizar modelos que uno puede entender la decisión de los modelos, ¿ya? Eso es algo importante. Muy bueno. Sí. Una pregunta, ¿qué situación en Chile en términos de los sesgos detrás de lo que puede estar alimentando, por ejemplo, a muchos de los algoritmos? Sí, exacto. Digamos que una preocupación inicial es que si yo tengo un modelo que está generando predicciones a través de datos, los datos básicamente van a, entre comillas, inyectar el sesgo dentro del modelo, ¿ya? Entonces, eso es una parte importante. Hay mucho trabajo científico que están tratando de justamente el tipo de representación que se hace del modelo tiene que ser una representación que está desesgada, por así decirlo. Entonces, te doy un ejemplo. Si yo tengo en mi set de datos de entrenamiento una representación, o sea, digamos, una asociación muy fuerte entre cirujano y hombre, ¿ya? Y que voy a tener otro entre enfermera y mujer. Esto va a estar representado en un espacio de activación de un modelo de red neuronal, y yo puedo tener métodos en el cual voy separando esa relación. Entonces, estoy tratando básicamente de desesgar los datos a través del modelo. Clarísimo. Muy, muy, muy completa la explicación, así que se agradece. Volviendo un poco al origen de la pregunta respecto a cómo impacta el mundo laboral, acá para Martín o Fer, o cualquiera de los dos, el que se anime, ¿cómo está impactando esto en Andina? ¿Cómo vemos hacia el futuro que juegue la inteligencia artificial en la parte laboral? Es bien relevante. Y deja partir un poco de arriba, porque al final del día esto lo que agrega, creo yo, y por eso que a todos sale el tema en asados o en juntas o con amigos, es el gran tema de la incertidumbre, ¿ya? Y al final del día nosotros siempre vivimos con incertidumbre, no sabemos si vamos a llegar al trabajo bien, no sabemos qué va a pasar, y al final entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué esto es distinto? ¿Por qué esto siempre aparece? Y yo creo que y es una hipótesis, no es una verdad, digamos, el gran tema, creo yo, desde el punto de vista de por qué sale siempre es la velocidad de cambio que estamos enfrentando hoy día. Hoy día, la velocidad con la cual, y Martín hablaba, o sea, hace un año nadie conocía OpenAI, nadie conocía ChatGPT, y hoy día ya van en la versión 4 Turbo, van a salir en un mes más con otra versión, con nuevas cosas, nuevas funcionalidades, la generativa de todas las herramientas que están habiendo, van haciendo que esto sea un poco abrumador. Y esa velocidad con la cual está ocurriendo el cambio es lo que probablemente genera un poco más de incertidumbre. Y uno, al final del día, esta incertidumbre ya se han vivido antes, lo vivimos, ¿cierto?, como humanidad con la revolución industrial. La revolución industrial, cuando partió,
mucha gente demonizó la revolución industrial, se veía como una amenaza para el trabajo, se veía como una generación y una fuente de desempleo, se veía como una generación de que había un montón de personas que iban a sufrir, que se iban a perder la humanización de los trabajos, en fin. Y ahora, a la luz de los hechos, ¿cierto? En un principio fue una revolución importante, pero hoy día, a la luz de la historia y cómo fue evolucionando, se ve como evidentemente un paso y un beneficio hacia la humanidad. Probablemente la industria automotriz no sería lo que hoy día, la aeronáutica, en fin, prácticamente todas las industrias cambiaron a partir de la revolución industrial. Un poquito de esa mirada es la que yo creo que tenemos que tener todos. Cuando uno mira estudios, ¿cierto? No sé, hay uno que salió hace poquito del World Economic Forum, que habla de que cerca de un 80% de los roles y trabajos van a ser redefinidos, ¿ya? Yo digo redefinidos porque al final del día eso es, no es que se van a eliminar, sino que van a ser redefinidos. Y uno, como todo cambio, tiene dos alternativas. Por la alternativa uno es esconder la cabeza como la avestruz y hacer como que nada ocurre y que la ola te pegue y te revuelva. Y la otra alternativa es hacerse cargo y ver esto como una oportunidad, desarrollar habilidades, ver cómo esto le aporta a cada uno de los roles y trabajos que entrega, porque al final del día lo que no cambia es el propósito de las compañías, como veíamos antes, y aquellos que sean capaces de ocupar las herramientas y los diseños para cumplir esos propósitos van a salir fortalecidos, y aquellos que no van a tener dificultades. Esa es la visión que yo creo que aplica en general para este punto. Martín, no sé si tenés otro punto, pero te sumo la pregunta, así en la respuesta la incluís, una pregunta del público, si tenemos un área de inteligencia artificial dedicada. Bien, dos temas. Primero tomo el tema que nombraba Fernando respecto de la incertidumbre. Y ahí lo combino básicamente con que la incertidumbre de la inteligencia artificial pasa por entender cuál es la decisión que está tomando la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros tenemos que ser capaces, las compañías o las personas que utilicen los sistemas de inteligencia artificial, tenemos que ser capaces de entender por qué está tomando las decisiones que está tomando. Entonces, cuando nosotros vemos el uso de ChatGPT, lo nombramos de alguna manera como que resuelve todo, la verdad que no es el paradigma dentro de una compañía. El paradigma dentro de una compañía está en poder generar un preentrenamiento para que el algoritmo de inteligencia artificial sea capaz de tomar decisiones basado en ese preentrenamiento que nosotros le hacemos con las condiciones que nosotros queremos con las cuales ese algoritmo funcione, ¿sí? Y no un algoritmo de uso general donde básicamente no está asociada a la información de la compañía. Y todo tenga que ver con el sesgo, la toma de decisiones, etcétera, que una compañía de una manera tiene que poner sobre esa información, tiene que ver con el preentrenamiento. Y por eso surgen estos modelos, que creo que han sido un gran diferencial de 2007 a la fecha, que son modelos preentrenados, donde en ese entrenamiento uno disminuye la incertidumbre de lo que va a querer generar como respuesta de este algoritmo, ¿sí? Creo que ese es un capítulo súper importante y súper interesante. Y respecto de cómo nosotros enfrentamos esto, nosotros en Andina trabajamos básicamente en dos modelos. Uno, tal vez un modelo tradicional de ejecución de iniciativas, y el otro, el que fuimos mudando ya desde hace varios años a la fecha, que tiene que ver con un modelo de equipos de productos, ¿sí? Nosotros hoy no consideramos una ejecución de proyectos en la compañía, sino que consideramos que generamos productos. Productos que combinan la tecnología con las personas, con los procesos, y ahí se genera un equipo multidisciplinario que lleva a cabo un producto. En el caso de inteligencia artificial, nosotros tenemos equipos de producto y por lo tanto hay un governance transversal que se ve respecto de cómo tecnológicamente ordenamos nuestro framework para poder hacer que esos procesos, de esos algoritmos de inteligencia artificial puedan ser escalables, puedan ser reproducibles, puedan tener un modelo de continuidad operativa y puedan tomar buenas decisiones. Eso se ve en forma transversal dentro de la compañía y está dentro del framework de una manera tecnológico de arquitectura. Y los equipos de producto se instalan con un producto dentro de ese framework y empiezan a desarrollar de una manera las capacidades que ese producto entrega a los beneficios de negocio, ¿sí? Y van teniendo objetivos de negocio súper claros, van teniendo mediciones súper claras, y en la medida que liberan productos digitales, si esos productos digitales son centralizados, siguen dentro del producto, pero también tenemos de una manera lo que nosotros llamamos el colaborador digital. El colaborador digital es aquellos productos que se liberan de estos equipos y que pasan a ser tareas repetitivas. Y esos productos digitales, que son empleados digitales, pasan a ser parte del modelo organizacional del área que tiene a cargo ese proceso. Y los controla igual que controla una persona. ¿Por qué? Porque coincidimos acá
que la inteligencia artificial se tienen que controlar sus salidas, se tienen que estar supervisando, se tienen que estar monitoreando, obviamente con un nivel de productividad muchísimo mayor al que podría ejecutar una persona, pero tienen que tener un modelo de monitoreo y un modelo de control, donde el control sigue siendo responsabilidad del AI a carga del proceso que se está modernizando. Clarísimo, muy completo. Y vamos con la última pregunta, que es un poco abierta y también viene bien relacionada con lo que está preguntando la gente, que tiene que ver con que piensen que tenemos que conectar gente que viene del área técnica, del área de negocios, algunos que no han nunca incursionado en inicial, otros que son casi expertos, y lo que ustedes aplican, recomiendan o cuáles para partir o para avanzar en la inteligencia artificial. Ahí le doy la palabra a... Inconveniente, no pudimos hacer justo esa parte de la presentación, pero traía justamente eso como para decir, bueno, ¿cómo iniciarse? Yo creo que es estudiar. En la inteligencia artificial hay que estudiar, hay que tomar cursos, a un nivel muy avanzado, hablando de algoritmo matemático, entonces estamos en funciones. Tal vez para eso va a ser alguien que quiera programar una inteligencia artificial, obviamente eso siempre está acotado, pero hay que pasar gran práctica a leer, a estudiar, y la verdad que hoy estudiar es gratis esto, ¿sí? Hoy hay montones de canales disponibles a muy bajo costo. Que el primer capítulo creo que tiene que ver con enfocarse en estudiar y entender que el que podemos usar por un chatbot. Y respecto de cómo empezar, claramente hay que modelos de alguna manera que permiten hacer uso de la inteligencia artificial y generar línea de código. Yo estuve investigando y había generado un ejemplo, pero no lo pudimos reproducir. Básicamente con aplicaciones open source. Hay una aplicación que se llama Wise. Es una aplicación open source que se monta sobre el lenguaje de programación. Uno lo instala y puede correr dentro de su computadora. Y es un flow que en forma gráfica uno puede combinar de alguna manera modelos de industria. Entonces puede combinar un modelo para vectorizar, por ejemplo, un archivo PDF. Luego, a través de una línea, adjunta otra pantalla para conectar ese modelo vectorizado de un PDF, por ejemplo, con ChatGPT, y luego genera un bot conversacional, y finalmente uno lo ejecuta en su propia máquina, y va a tener un modelo que, inyectando un PDF, uno podría ir a preguntarle a ese PDF. Y la construcción de eso, les aseguro que son de 5, y ahí lo tienen que tener creada lo que se llaman las APIs, que son los modelos con los cuales uno puede conectarse e interactuar contra estos grandes modelos de inteligencia artificial. Algunos son gratuitas y otras son pagas, ¿sí? La verdad que el pago también es muy, muy bajo, son centavos de dólar lo que vale conectarse y hacer ejercicio, por lo tanto tampoco es una limitación poder probar. Y yo diría y recomendaría que quien quiera empezar a interactuar con esto, busque herramientas no-code al principio, que son estos modelos que permiten generar interacción con distintos modelos de inteligencia artificial, sino con todos, en una forma gráfica y muy simple. Y si avanza, luego obviamente se vaya a un lenguaje de programación y empiece a interactuar con esos modelos de inteligencia artificial. Y obviamente busque ejemplos de su día laboral en el cual a través de este flow pueda resolverlo y pueda activar funcionamientos. Esa sería mi recomendación. Miren, quedó la respuesta completa acá, ya nos pasamos en la hora, así que vamos a dejar ahí pendiente para la próxima sesión la opinión de Fernando, Luis y de Cristian. Muchísimas gracias a los que participaron del panel acá, creo que estuvo súper bueno, súper completo. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que participó de esta conversación, de este tema que nos tiene a todos bien prendidos, y claramente es una revolución, así que no hay que perdérsela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta el próximo live. Gracias. In my heart, in my soul, when you're right here beside me, I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke, and just sit here beside me, taking it on my heart again, so we can feel forever, yeah, feel
together be real, together and no one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Feels good as we stand on the shore, but our hearts are still jumping. Grab another Coke and let's dive. Yeah, my love, there's a song in my soul when you are around me. You make it easier to sing, so we can feel forever. Yeah, feel together, be real, together, and no one can stop me when I taste the feeling. Bring me down. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Never fading sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. We can feel forever, you and me together, stay free forever, and be real together. No one can stop me when I taste the feeling. They could ever bring me down. Taste the feeling. They could ever bring me down.